Recuerde bien que somos unos facilitadores. No estamos aquí en calidad de maestros, no, estamos en calidad de facilitadores. Vamos a añadir, vamos a colaborar con su ministerio para darle su ministerio, su llamamiento. Vamos a darle herramientas que Dios nos ha dado y las vamos a compartir con usted para que usted vaya creciendo. El fruto te lleva a boda, el fruto te lleva a lo mesiánico, el fruto te lleva al reino, el fruto te lleva al vínculo, el fruto te lleva a mirar que bajo tu problema, debajo de tu problema está aquí arriba. El fruto te lleva a ver que el problema es momentáneo, es necesario pasar ese viacrucis, es necesario vivir ese proceso, porque debajo de ese proceso hay leche y miel. Hay gloria, hay propósito de Dios, viene algo grande sobre nuestra vida. Entonces un pastor preocupado por las situaciones, un miembro, un líder está preocupado por lo que está pasando a su lado, es porque el fruto, Dios le está pidiendo que nazca, porque está caminando en el don y le está diciendo cálmate, deja que termina de morir, porque tú estás mirando una situación llena de problemas, pero lo que en realidad hay es que debajo de esa tierra, abajo de ese problema, hay leche y miel. 8 formas de desalentar tu fe. Si quiero comenzar definiendo un poco lo que es la fe. Es una sustancia que es muy importante y que es el inicio y el punto de partida de nosotros como creyentes. Antes de comenzar, sí me gustaría que usted como oyente, si usted tiene algo que preguntar referente al tema, entonces pregunte de acuerdo al tema y le vamos a responder o vamos a tratar de introducirla dentro del mismo tema, ¿ok? Ajá. Bueno, decía yo que la fe es una sustancia muy importante, que es el inicio, que marca esos primeros pasos de nuestra vida como creyentes. De verdad que es muy importante porque también marca el punto de partida de lo que es nuestra relación con Dios. Dice la Escritura en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros necesitamos fe. Necesitamos fe para orar, necesitamos fe para ayunar, necesitamos fe hasta para adorar a Dios, para agradar a Dios, para alabar a Dios, necesitamos fe. Para creer en Dios necesitamos fe. Por eso digo que es de las sustancias que necesitamos para iniciar nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios, nuestro camino en el Señor. Y aparte que es una sustancia muy... ¿Ibas a añadir algo? Sí, que también iba a decirle que la fe debe estar infundada hacia Dios, porque también se da que la fe se puede ir hacia otro destino, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, que se puede ir hacia otro destino, y usted va a ver que por eso es que dice el Eterno, pues que requiere fe hacia Él, y que sin fe hacia Él no es imposible agradarlo, y porque Dios se complace de lo que le buscan con fe, ¿ok? Y que la fe, hay personas que pueden tener fe, pero en otra cosa que no es Dios. Eso lo vamos a ver más adelante y va a ver el peligro que representa eso. Bueno, y también que es una sustancia que es muy, no quisiera decir poderosa, pero sí que de la que nosotros podemos obtener muchos beneficios. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene fe en Dios y está bien posicionada en Dios, puede llegar a hacer hazañas que para el mundo son increíbles. Cuando una persona tiene su fe bien cimentada, puede llegar a hacer cosas que no pensamos, que no creemos. Cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. Y que esas cosas sobrenaturales pueden hacer ver a la persona como que si la persona misma fuera sobrenatural. Y ese es el problema que ha habido, que hay personas que creen que como lo sobrenatural de Dios a través de su fe se manifiesta, las personas se han vendido como sobrenaturales y como que yo solamente puedo hacer milagros, yo solamente Dios puedo ser profeta, Dios solamente me habla a mí, porque se han vendido como personas sobrenaturales, pero la realidad es que no. La fe es la que es ese conducto
para manifestar lo sobrenatural. Nosotros simplemente somos unos vasos, somos un instrumento, somos simplemente ese tobogán, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, que donde baja, el tobogán donde baja, esa conexión. esa conexión y listo. Nosotros simplemente somos vasos, pero no somos ninguno seres sobrenaturales. El sobrenatural es Dios y lo sobrenatural de Dios se manifiesta. En nosotros es otra cosa, pero nosotros no somos sobrenaturales. Aquí en Estados Unidos se vende mucho la semilla de mostaza. En Venezuela yo no llegué a conocer esto. Yo conocía la semilla de mostaza por fotos, que en internet hay muchas fotos de esto. Pero la verdad es que es impresionante cómo la semilla es de las más pequeñas que hay. Yo me imagino que muchos la han visto, pero es este pequeño granito, no se logra ni sujetar porque es tan pequeño, es diminuto. Pero es de verdad de lo más pequeño que hay. Pero ahora yo le tengo una pregunta a mi esposo, porque de verdad la fe se puede medir en cierta manera, tiene algún volumen. ¿Es realmente lo que quiso decir nuestro maestro Yeshua, que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, hablando del tamaño, podríamos mover una montaña? ¿Fue realmente en cuanto a su tamaño lo que quiso decir él, referirse? Muy buena pregunta. Esa pregunta me gustó. Muy buena. Y es verdad, muchas veces nosotros vemos en las escrituras que se citó, nuestro don Yeshua citó esto, y creemos que la fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, mueve una montaña. Y estamos poniéndole una medida. Y la fe no tiene medida. La fe no tiene medida. Porque cuando habló de la semilla de mostaza, no habló de lo pequeña que es la semilla, sino de la naturaleza que se encuentra en ella. En ella está un árbol. Entonces habló no del tamaño de la fe del semilla de mostaza. Si tuviera fe como una semilla de mostaza, ¿qué tiene la semilla en su interior? Le dije a usted que semilla es vida dentro de un cascarón. Y como es vida dentro de un cascarón, evidentemente, la semilla cae a tierra y el cascarón es el que pudre. Se tiene que romper, tiene que podrirse, tiene que morir para sacar la vida que está dentro de ella. Entonces, cuando dice el que hay que tener fe como un grano de mostaza, si la semilla pudiera verse ella misma como semilla, tuviera conciencia de sí misma, se mirara que es tan pequeña que es inútil. Pero como ella no tiene esa conciencia, ella simplemente cumple la naturaleza para la que fue creada, que es caer a tierra, morir y convertirse en un árbol. Un árbol. O sea, cuando está hablando que debes tener fe como una semilla de mostaza, está hablando de la naturaleza de algo tan pequeño que se convierte en un árbol de 2 metros y que después en ella aparecen millones de semillas, hablando de su multiplicación en su naturaleza benéfica. De eso está hablando. Eso es lo que no tenemos. Eso es lo que no tenemos. Y hay personas que, recuerda bien, que siempre quieren vivir como una semilla en su vida. Y debe tenerse fe, no mirarse como la semilla pequeña, no, porque esa no es la idea. Como la semilla de mostaza no mira su pequeñez, ella simplemente cumple la función. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Yeshua lo hizo. Yeshua dice que era necesario que él muriera porque la semilla debe caer en tierra, porque él se da como una semilla de mostaza que fue sembrado el reino de los cielos. Y la semilla es él. Está hablando, Yeshua no está diciendo, yo soy pequeñito como una semilla de mostaza. No, yo tengo una naturaleza enorme. En mí hay algo grande, un propósito, que es de bendecir a las naciones de la tierra. Pero en mi tamaño actual no puedo. Estoy restringido a Corazín, estoy restringido a Cafarnaúm, y así no puedo cumplir mi función. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo caer a tierra para cumplir mi naturaleza, convertirme en el árbol frondoso, con esos millones de semillas que van a abrir las aves del campo y van a venir y hacer nido en mí. De eso está hablando nuestro don Yeshua HaMashiach. Y es lo que nosotros debemos entender en eso. Debemos tener esa misma naturaleza. Morir, y es lo que no queremos, para convertirnos en ese árbol. Por eso es que hay personas que tienen esterilidad, tienen 20 años, que
30 años y siguen como una semilla. Están viviendo una vida de semilla. ¿Pero y a qué se debe? Que su fe es muy débil. No creen. Su fe no es tan fuerte para llegar a ese punto. Oh, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué aquello? Y vivimos quejándonos. La idea es que no nos quejemos. La idea es que entendamos que todo es parte de un plan. Y que todo es parte para llevarme a la muerte. Que tengamos esa visión para saber que lo que nos está pasando ahorita es por un algo mayor. Que tengamos esa visión de proyectarnos, de saber que Dios siempre quiere más. Y que el propósito es que muramos. El propósito, hay una muerte que es física, donde el alma se desprende, y hay una muerte que es corporal, que debe morir corporalmente. Yo debo morir a mi yo, debo morir a mi conocimiento que tengo previo al mundo, sea empírico o técnico, y debo morir a todo eso, debo morir a mi esquema, debo morir al mundo, debo morir a todo A los aquello, deseos. a todo, a la lujuria, a la carnalidad, a la maledicencia, a la borrachera. Debo morir a todo eso porque eso está en los deseos de la carne. Incluso muchas veces hasta los planes que uno mismo tiene, Eso. a los planes y los propósitos de uno mismo, los objetivos de uno mismo. Porque mientras más mueras tú a tus propósitos, a tus proyectos, a tus objetivos, más Dios hace en ti, más rápido hace Él su voluntad. Sin lugar a dudas, debo morir a mis sueños, incluso para que los de Dios se hagan visibles en mí. Porque los sueños de Dios siempre van a ser superiores a mí. Mayores, sí. Entonces yo debo morir a todo eso. Eso es parte de mi muerte. Y eso es parte del crecimiento de tu fe también. Ahí, a medida que tú vas avanzando en lo que tú llamas esa muerte, ¿verdad? Entonces ahí es donde la fe se va cimentando y se va solidificando y convirtiendo en ese árbol frondoso que tú llamas el árbol de mostaza y no se queda en la simple semilla. El tamañito pequeño de la semilla. A ver, hay una cosa que quiero decirle que cabe destacar también, de que acontece algo, que el pueblo de Israel no dio 6 vueltas en los muros de Jericó. No dio 6 vueltas, 7 vueltas, pero no dio 7 vueltas. No lo dio. Hay gente que me ha preguntado, ¿cómo usted dice? No dio 7 vueltas, dio 13 vueltas. El pueblo de Israel dio 13 vueltas a los muros de Jericó. ¿Y cómo así? Sí, porque las primeras 6 vueltas era para morir. Las primeras 6 vueltas eran de muerte, para morir a su ego, porque los estaban insultando, los estaban vituperando, era horrible. Hasta le lanzaban cosas, aunque no estaban tan cerca, le hablaban, les gritaban, le decían de todo. Y ellos luchaban, pero era el guarda silencio. La primera vez que salieron queriendo pelear. No es aún no. La segunda tampoco, la tercera tampoco, la cuarta tampoco. A la quinta ya estaban más calmados. En cada vuelta que daban iba muriendo a su ego, iba muriendo a todo eso. Y esa fueron la sexta vuelta. Ya ellos murieron a su ego. Ya rotundamente murieron a su ego en la sexta vuelta. Y ahí ellos decidieron morir porque el número 6 es número de hombre. El número 6 en la numerología, en la gematría bíblica de Torah, el número 6 es número de hombre. En las primeras 6 vueltas era para morir. El número 6 es número de hombre. Por eso es el que toma a Satán, el número de hombre, para hacerse ver que él está por encima del hombre. 6, 6, 6, 6. Pero no quiero explicar eso. Lo que quiero explicar es que el número 6, siendo un número de hombre, dice que el hombre, del hombre fallido, de la naturaleza humana, el número 6. Habla en la gematría bíblica, Torah, habla de que es el número 6, incluso el número de usurpación, número hombre de mentira, y Dios lo sabe. Entonces, las primeras 6 era que simbolizaban el hombre que tenía que morir. Y cuando el hombre murió en esa vuelta 6, es que el Eterno le dice a Josué, mañana saldrán y darán 7 vueltas. ¿Por qué? Porque ya el hombre natural murió. Ahora el que va a caminar
es el hombre conmigo en fe. Ya murió el hombre, ya murió. Ahora nació el árbol. Ahora van a ver quién soy yo. ¿Sí me explico? Y bajo ese contexto es que sucede todo lo que sucede ahí con los muros de Jericó. Claro. Wow. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Muere. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Muere. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Conviértete en el árbol. Y vas a ver los frutos y la gente va a ver frutos. Y recuerda algo, que un árbol mientras más está dando fruto es porque su proceso de muerte ya se dio y ahora está dando fruto. Y al árbol que más le tiran piedras es el que más fruto tiene. Así que alégrate, porque la señal que tú ya estás viviendo una vida de árbol frutal es que te tiran piedras, te persiguen, te atacan. Entonces esa es la señal que tú pasaste el proceso de muerte y que ya no eres una semilla, sino un árbol frondoso, un árbol lleno de frutos. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que ese es el proceso de muerte. El proceso de muerte se da bajo ese contexto. Entonces es necesario que la fe tenga esa transición. Bueno, y de hecho, testimonios hay muchísimos de personas que con una fe inquebrantable lograron hazañas. Y cuando yo hablo de esto, se me viene a mi mente el jovencito David que se enfrenta a ese gigante Goliat. Tenía una fe bastante cimentada, bastante fuerte, bastante firme para poder hacer esa hazaña. Igual que los jóvenes hebreos, los 3 jóvenes cuando prácticamente un reino contra ellos, pero ellos 3 aún así decidieron mantenerse firmes de pie, no ceder ante las peticiones de inclinarse ante una estatua deshonrando a su Dios, sino que ellos se mantuvieron firmes y dieron paso a que Dios se glorificara. Y después resulta que toda la nación conoció al Dios verdadero. Son fe fuerte, fe firme. Cuando la fe está arraigada, fe inquebrantable, da fruto, pero a ese nivel ya no puede ser nivel de semilla. No puede ser la semillita de mostaza. A ese nivel ya es el fruto. Recuerde bien que ellos dijeron, échenos el horno de fuego. Mire su convicción. La convicción de ella ya es tal que ellos dicen, échenos el horno de fuego, porque el Dios que tenemos nos salvará. Y si así no fuera, tampoco no vamos a rendir. O sea que, ¿por qué? Porque como no lo escuchamos, ni lo vemos, ni lo sentimos, entonces se puede dar que eso no acontezca. Pero la fe en nosotros es tan inquebrantable que a Él le servimos y allí nos vamos a someter a Él. O sea, la fe nuestra tiene que ser tan firme que a pesar de que Dios no actúe en nosotros, de pesar de que Dios no esté allí operando o que nosotros creamos que no va a operar, aún así debemos entender que es que nosotros vamos a mantenernos firmes. A ese nivel la fe ya no opera como una semilla. A ese nivel la fe opera como un árbol frutal. Yo tengo una pregunta, porque tú acabas de decir algo y diferencias la fe como un don de la fe como un fruto. Y yo sí sé que en Efesios 2, 8 y 9 dice que la fe es un don que recibimos de Dios, pero en Gálatas 5, 22 dice que la fe es fruto del Espíritu. Entonces yo quiero que tú me digas, ¿existe tal cosa, la fe como don y la fe como fruto? ¿Eso es una mala traducción o dime la diferencia entre una y otra? Buena pregunta, Boris. Estás haciendo muy buenas preguntas hoy en esta noche. Bueno, yo quiero decirle que hay un don de la fe y hay un fruto de la fe. Sí lo hay. Les hablé, de hecho, de que se necesita transicionar. Y el don de la fe debe transicionar. Yo quiero que se sepa algo, que los dones están en el hombre y que son operados por el Espíritu de Dios. Son operados. Y usted dirá, ¿cómo así? Cuando el hombre fue creado, ¿sí? Formado, dice que el hombre podía ir a las profundidades del mar, podía ir allá. Entonces, debido a esto, cuando el hombre puede ir, puede venir, puede hablar, puede tener contacto con los seres vivos, incluyendo los árboles, con todo pueden hablar. Y hablar con los animales, con las bestias, con las aves, bajar a las profundidades del mar y ponerle nombre. Y dice que tienen el nombre que dan la expuso. Entonces, cuando usted visualiza esto, se da cuenta que cuando el hombre peca, el hombre falló, pecó, aconteció algo, que
clausuró el 90% de su coeficiente Knox, de su capacidad cerebral mental, se le clausuró eso. Entonces, los científicos ahora comprueban que el 90% del cerebro humano está completamente inutilizable y que solamente hay un 10% que escasas las personas con mentes privilegiadas que han logrado llegar a ese punto, ¿sí? Entre eso estaba Albert Einstein y otros muchos. Y que han llegado a 9.3, 9.4, ni siquiera a 10 han llegado a utilizarlo en su totalidad, el coeficiente, y otros han llegado a 8 y son genios. Y mire, con esa capacidad tan pequeña, mire todo lo que se ha hecho en el mundo. Entonces imagínese si tuviera la capacidad de Adán del 100% de su coeficiente Knox. O sea, manejar el 100% de su coeficiente, imagínese lo que hará. Imagínese en qué nivel podía moverse. Dice que nuestro Adón Yeshua pudo manifestarse en ese nivel. Wow. Ahí sí me dejaste sin palabras. Wow. Y entonces vemos esto y entonces analizamos que el Espíritu del Eterno es el que viene, es el que tiene la autoridad para operar en los dones que están clausurados en nosotros, que están allí clausados temporalmente. ¿Por qué digo temporal? Porque cuando el Espíritu de Dios viene y le da el uso, habilita, simplemente. Y usted dirá, pero otras personas pueden habilitarlo. Sí, cómo no que sí. Del otro lado está Satán y están espíritus que pueden habilitar a seres humanos y buscarlo, pero es una forma, escúcheme bien, es una forma incorrecta. Eso no está permitido. Eso es una forma, eso es un atajo, eso es algo informal y que a Dios no le agrada por ningún punto. ¿Por qué? Porque está fuera del contexto. Solo el único que puede habilitar esos dones que están en usted y que están en mí es el Rúa del Eterno. Puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es para el propósito del Eterno. Es para el propósito del reino de Dios. Porque por ahí se va a manifestar lo sobrenatural. Por ahí se va a manifestar lo sobrenatural. Y usted dirá, pero ¿cómo así? ¡Wow! Usted lo puede ver también con Balaal. Usted puede ver Balaal usaba artes mágicas para ver. ¿Quién le dio esas artes mágicas? Dice que él fue instruido por ángeles en unas montañas milenarias. Y dice que ahí él fue instruido por ángeles. Entonces usa las artes mágicas. Dice que lo matan a espada en el libro de los jueces. Y también Dios le da el don de profecía porque era necesario que entre los gentiles hubiese un profeta para que no dijera, no, a nosotros no nos advirtieron nada por cuanto los profetas eran judíos. No, también profetas entre los gentiles, créame. Y era para eso. Y él, en vez de usar el don profético para bien, lo usó para provecho propio, para estar maldiciendo y otras cosas que no puedo explicar, pero porque no es el punto. Pero sí lo que quiero decirle es que este es el punto del don. El don viene en nosotros, por eso el don se basa en ver, en oír y en sentir. Escúcheme bien, el don se basa en ver, en oír y en sentir. Cuando el don ya no ve, ni oye, ni siente, entonces ahí hay un problema. El don comienza a tener dificultad. Por eso es que usted ve que hay personas que se mueven en el don y como no ven movimiento de ninguna nada, se frustran. Quedan frustradas porque creen que ellos son los que mueven los milagros, que ellos son los que mueven la profecía, que ellos son los que mueven el hablar en lengua. Entonces, como el ambiente Dios lo pone contrario para mostrarles que no es ellos, que es un don y que Dios lo usa de acuerdo a la necesidad que hay en el pueblo. La persona se frustra porque no oye, porque no ve y porque no siente. Queda frustrada porque el don simplemente siempre está sujeto a eso en el ser humano. Al ver, oír y sentir. Wow. Entonces, eso lo podemos garantizar donde viene Abraham vino y va a la tierra. Él sale con el don. Él sale con el don de la fe. Y cuando se encuentra en una tierra que no hay, que no tiene fruto, que no está fructífera, que no hay nada, que no está esa abundancia
que dice el Midrash que se habló de Abraham Avino, que el Eterno le dijo, es una leche que todo, es una tierra que todo lo que sembrare ella es fértil, tiene su fertilidad, y esa tierra se la daré a tu descendencia. En otras palabras, fluye leche y miel. En otras palabras, hablándolo nosotros aquí de manera implícita. Entonces, ¿qué sucede? Aquí acontece algo, que cuando Abraham Avino llega a la tierra, al darse cuenta que lo que hay hambre se quiere ir para Egipto. Porque así es el fruto. Así es el don. Así es el don. El don hace eso. Cuando el don no oye, no ve, no siente, entonces se discapacita en su momento. Se siente confrontado. Sí, y ese es el asunto donde nosotros debemos entender tremendamente de que la persona con mucha frecuencia se ve frustrada en este espacio. Y vemos ver que nuestro Abraham, el padre Abraham, wow, el padre de la fe, que va a ser llamado el padre de la fe, amigo de Hashem, en su momento se vio confrontado. Eso pasa entonces también en la vida del cristiano, del creyente, cuando ora, pero ve que Dios no actúa y entonces se frustra. Entonces lo que quiere decir es que tiene el don de la fe, porque está orando, pero al ver que no actúa Dios, entonces él se siente mal y se desanima porque tiene el don. Exacto. Está usando el don. Así es, porque está usando el don. Eso es perfecto. Eso es extraordinariamente más claro, y de ahí no puede haber. Entonces, él está operando en el don, y cuando está operando en el don, ¿qué se pone? Se pone nervioso porque cree que él es el que va a operar, es el que va a profetizar, es él, el que va a hacer milagro es él, que no hay un don de milagro, hay más de 50. Hay como 50 y algo, porque no son 9 dones, lo que hay es más de 90 dones. Lo que pasa es que no escudriñamos bien, pero son, los dones de sanidad nada más son más de 50. Y hay más de 90 dones. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí acontece que la persona cree que la que va a hacer la sanidad es él, que el que va a profetizar es él, y el que va a discernir es él, el que va a hablar revelaciones es él. No, no es él. No somos nosotros. Es el don. Es el Eterno a través del don. Operando en profecía, operando en milagros, operando en la revelación, en el discernimiento, operando. Por eso Pablo dice, procurar los mejores dones. ¿Ves? Mejores dones, y usted se da cuenta, y usted dirá, pero ¿de verdad que la fe es un don? Claro que sí. En Primera de Corintios, capítulo 12, verso 9, dice, y a otro fe por el mismo Rúa, y a otros dones de sanidad por el mismo Rúa. Hablando de los dones. Eso está hablando de los dones espirituales, le está dando allí. Entonces usted mira que en ese punto allí se activa por el mismo espíritu este don, se está activando, pero recuerde bien que el dueño de los dones es el Eterno, y el único que tiene la autoridad para operar en esos dones que están en usted y en mí es el Eterno, a través de su Santo Espíritu. Nuestro Adón Yeshua HaMashiach operó en dones, pero operaba en otra dimensión. Porque aparte de dones que estaban naturales, que deberían manifestarse como ser humano, también estaba que operaba en los 7 espíritus del Rúa. Los 7 espíritus del Rúa. 7 espíritus, Rúa Exá, Rúa Geburá, Rúa Biná, Rúa Da, y así Rúa de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de poder, el Rúa Elohim, de discernimiento de espíritu, espíritu de consejo. Entonces, el espíritu del Eterno operando lo más allá, no operando como nosotros, más allá. Entonces, operaba en ese sentido, en ese nivel, aparte de los dones de sanidad que se movía. Entonces está viendo que los dones de sanidad que están en el ser humano se movían en Yeshua, pero también los dones se operaban, el Rúa, que no eran dones, que eran más que eso, operando el Rúa. ¿Por qué? Porque lo dijo Isaías, que él operará bajo qué, y el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál Espíritu? Porque operaría en el capítulo 3, si no me equivoco, Isaías dice que en él operaría los 7 espíritus. O sea, es el mismo espíritu, pero operando en 7 niveles, que es el Rúa del Eterno. Ya eso es otro nivel, no es el mismo. Y yo quiero que eso se entienda, pero como no tenemos tiempo para explicar eso ahora, porque lo vamos a ir explicando más adelante, en otras enseñanzas,
porque no nos daría tiempo y entonces nos envolveríamos otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que usted se da cuenta que ese don de fe que habla ahí en Primera de Corintios, también Pablo lo advierte a los corintios en el capítulo 13, verso 2. Si tengo un don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todos los conocimientos, y si tengo una fe que logra trasladar montaña, pero falta el amor, no soy nada. Pero si tengo una fe que puede trasladar montaña, no soy nada. Pero falta el amor. Porque es el amor. Porque si el amor no está, entonces te das cuenta que ya el amor opera en otro nivel. ¿Cuál es ese nivel? El fruto. Wow. Porque entonces ahí aparece Corintios capítulo 5, donde nos habla que ya es el fruto del Espíritu. Entonces nuestro Adón Yeshua está moviéndose en el fruto, no está operando en los dones. Los dones son secundarios para él, pero el fruto es el mayor. Entonces cuando vemos esto, ¿qué es lo que sucede? Sucede sencillamente que es necesario que nosotros muramos, que nosotros dejemos que el don de la fe caiga a tierra, que el don de la fe, que es esta semillita de mostaza, que está aquí, un montón de semillas aquí, una semillita tan pequeña, que esa semillita caiga a tierra, que ese es el don. El don tiene que caer a tierra, pum, morir, para que nazca el fruto, para que el fruto emerja. Ese fruto es el que debe emerger. Por esa causa es que hay personas que pueden operar en el don, pero están plagiando. Porque el don lo puede usar quien sea. Un ladrón, un delincuente, un fornicario, un adúltero puede echar fuera demonios. Wow. Puede hablar en lengua. Puede profetizar. Porque el don, los dones son Por eso inquebrantables. dice la Escritura, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre profetizaron, en mi nombre, y al final es apartados de mí porque no los conocí. Exacto. Estaban operando Con el don, estaban operando en lo. Por eso es que hay personas adúlteras, fornicarios, ladrones, que puedan estar incluso operando profecía en milagros. Y wow, pero ¿cómo? Porque los dones están en ti. Los dones están en mí una vez que se activaron, pero yo soy responsable de cómo estoy usando el don. Dios te da la profecía, pero como tú la uses, tú eres el responsable del uso que tú le estés dando. O sea, tú eres responsable del uso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que le están sacando provecho al don. Sacándole provecho al don, sacándole provecho. con el uso indebido. Con el uso indebido, que no se le está dando el uso que corresponde al don, porque el don está al servicio del Eterno. Y llega un momento donde el don llega a una etapa donde no puede, y llega como a un techo, como a un hashamayín, porque están los cielos. Tiene sus límites. Los hashamayines. Llega un tiempo donde eso no puede pasar hacia el Eterno, no puede entrar a la sustancia. La fe es la sustancia. Es una sustancia a la que yo puedo ir tomar, pero ya eso es el fruto el que toma de esa sustancia, no el don, porque el don no puede entrar a ese nivel. El don debe morir, porque el don llega a un techo donde no puede seguir. No ves que él solamente... Y eso lo sabía Dios cuando estaba trabajando en Abraham, la fe, que resulta que al final de su tiempo resulta ser el padre de la fe, pero Dios quería trabajar eso en Abraham para que muriera, era el don y naciera el fruto, y por eso lo lleva a la tierra con esa condición, porque quiere que pase esto. Exactamente, por eso encuentra que lo que hay ahí es hambre. Hay hambre, no hay nada. Hay un asunto que cuando Dios dice de un lugar, cuando Dios habla de alguien, cuando Dios dice quédate en esta tierra porque aquí hay algo grande, créeme que ahí hay algo grande, aunque haya hambre, ahí hay algo grande. Si Dios lo dijo, así es. Así es. Y entonces esa tierra era una tierra grande, una tierra de fruto, una tierra de que todo lo que se sembrara ahí iba a dar fruto, era el centro de la tierra, lo mejor, y esa tierra era la tierra más hermosa, más bella, y ahí está. Dios dijo eso. De hecho, yo no sé si me estoy adelantando, pero después él le enseñó a Isaac. Ajá.
Así mismo y es. lo que él no pudo ver y lo vio su hijo. Ajá. Y mira eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí está en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios deposita en la tierra algo, se queda ahí. Pero cuando tú quieres ver lo que hay ahí, no puedes verlo con el don. Tienes que verlo con el fruto. Tienes que verlo con el fruto, porque el fruto entra a la sustancia. El fruto es el que cree sin ver. El fruto es el que tiene la convicción. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, tiene la relación, se vinculó con su creador. Y eso es lo que le da la visión. Y es por eso que Abraham, como tiene el don, no ve nada y desciende a Egipto. Y necesita el fruto. Entonces, cuando él vuelve para atrás, entiende eso, comprende. Entonces ahí es donde todo cambia, y entonces Abraham muere, es donde vive el profeta, el proceso que Abraham vive en Egipto, el proceso de que Sara la llevan hacia el lugar con el faraón y todo eso. Entonces Abraham vive ese episodio en los tiempos de ¿qué? En los tiempos del don. Y luego que él vuelve al fruto, cuando él vuelve al fruto, se encuentra que vuelve y en ese volver no pudieron hacer nada. Nadie, no pudo. Abraham fue calificado como que el padre de la fe. ¿Por qué? Porque ahora Abraham no necesitaba ver nada, no necesitaba oír nada, no necesitaba sentir nada para saber que el Eterno y que la conexión que él tenía con el Eterno era tan grande. Por eso se llama el patriarca, porque puede ver sin ver. Oh. Eso está hermoso, porque es que yo me imagino el reto que Dios le puso en la tierra, una tierra seca, y todo lo que él estaba viviendo, pero eso no se compara a lo que vivió después cuando Dios le dice, sacrifícame tu hijo. Y ese reto sí lo pasó, porque ahí ya su fe estaba cimentada, ya su fe era, ve el cambio de lo que es el don a lo que es el fruto. Ahí dio fruto su fe, y su fe pudo asentar el plan del Eterno en él. Y es verdad, los dones son irrevocables, como dice nuestra hermana Irma Díaz Pulido. Los dones son irrevocables porque están en ti y en mí. Están en ti y en mí, están en todo el ser humano, porque eso nació con el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que acontece algo. Vea usted que opera en el fruto, y en el fruto es que aconseja a su hijo. Y el hijo se enfrenta en Génesis capítulo 26, verso 1. Se va a enfrentar a una situación difícil. Con una primera hambre como la segunda hambre que hubo en los tiempos de Abraham, su padre. No era la misma. Eran diferentes, pero está diciendo que hubo una hambre también difícil, duro. Pero ¿por qué pudo pasarla? Porque el padre Abraham entendió la dimensión, la transición del don al fruto. Y le dijo, si el Eterno, él lo educó, mis amados. Es tan tremendo que él instruyó a Isaac. Lo instruyó. Y le dijo, oye, mira, cuando el Eterno se aparezca y te diga esto y lo otro, hazlo. Aunque tú veas lo contrario, hazlo. ¿Y qué hizo Isaac? Le creyó a su padre. Iba a bajar para Egipto. A Hashem se le presenta, no descienda para Egipto, porque yo juré a tu padre que le daría a ti esta tierra. Ahora lo hago contigo, con tu descendencia. Entonces él se queda, pero no se quedó solo. Dice que él sembró. Ahí es donde vemos que él siembra en una tierra que no da fruto, en una tierra muerta, en una tierra seca. Sembró ahí, sembró. Eso simboliza su don muriendo, creyendo en un nivel más allá. Eso simboliza su don muriendo, sembrando en una tierra que aparentemente no puede dar fruto, no puede dar nada. Eso simboliza su muerte a la misma vez, y simboliza su retorno. ¿Por qué? Su nacimiento. Y dice que se hizo más poderoso que los habitantes de aquella tierra. Quiere decir que cuando a nosotros se nos presentan desafíos en nuestra vida y nosotros titubeamos, es porque todavía tenemos el don de fe, que todavía le hace falta ejercitarse, le hace falta morir para que nazca ese fruto.
¿Sí? Porque muchas veces como cristianos no pasamos por desafíos o nos conseguimos en un círculo vicioso de que siempre estamos enfrentando lo mismo, pero no logramos superar esa prueba. Y es por eso, porque Dios quiere que nosotros sembremos ese don para que nazca el verdadero fruto, que es esa sustancia que Dios quiere en la que nosotros nos movamos, pues, para ver las cosas sobrenaturales de Dios en nuestra vida. Tremendo. Así mismo es. Y Abraham tenía tanta fe que compró una tierra que Dios le dijo que iba a ser ¿para quién? Te la voy a dar, pero para tu descendencia. Pero ahora tienes que comprar una tierra. Y él compró esa tierra marcando y creyendo que su descendencia la poseería. Mira la fe. Cuando compras algo ya no para ti, porque ya no piensas en ti. Porque mira, la gente dice, Abraham no vio. Claro que vio todo, Dios se lo mostró. Tenía un vínculo tan grande que cuando Abraham va a ofrecer el sacrificio de pacto, dice que vino una oscuridad que casi podía tocarla. Pero después, en medio de esa oscuridad enorme, ¿qué pasó? Que vino una luz tremenda, vino una bola de fuego y consumió, y las tinieblas se fueron, porque estaba el Eterno consumiendo, ¿qué? Estaba consumiendo el sacrificio. Entonces, ¿qué es esa visión que tuvo el padre Abraham? La muerte de Yeshua. Cuando hubo tinieblas, 3 horas de tinieblas sobre toda la tierra, y de repente vino una luz que expuso a las tinieblas. O sea, estaba mirando la muerte de Yeshua. Estaba mirando la muerte de Yeshua, pero también estaba mirando que el Eterno lo aceptó como sacrificio. Estaba mirando la gloria del Eterno. Ahí, en ese espacio, en ese momento, lo estaba mirando Abraham Avino. Gloria a Dios por eso. Entonces, cuando nosotros vemos, no, que no le mostró, ¿cómo que no? ¿Cómo que no le habló? Tenía conciencia. Abraham tenía conciencia. Cuando llega el rico y Lázaro y le está hablando, Abraham tiene conciencia, y el rico le dice ¿qué? Padre Abraham, envía a Lázaro para que me moje el dedo y ponga mi lengua, que esta llama me atormenta. No, hijo, tú tuviste en tu tiempo, tú lo tuviste, y ahora Lázaro tiene su momento. Tú tuviste el tuyo y no lo aprovechaste. Tu fe era una fe que estaba basada en el dinero, en hacer plata, y no te importó. Ahora no podemos hacer nada. Bueno, pero entonces envíame para que yo vaya, o que yo vaya allá y le avise a mis familiares. No, Abraham Avino, ¿qué dijo? No, a los profetas tienen, a Moisés tienen, y tienen ¿qué? Y tienen la ley. ¿Cómo sabía Abraham que, o sea, tenía conciencia ahí? Claro que tenía conciencia. La fe de Abraham llegó a una conexión tan tremenda que aún ahí tenía conciencia. Enormemente. Wow. Que estaban los profetas, que había estado Moisés, y que había mandamientos. A la ley tiene. Entonces, explíqueme usted el nivel de fe que pudo alcanzar aquí Abraham Avino. Entonces, estamos hablando de algo grande. Entonces, es necesario que nosotros nos vinculemos y que dejemos el don. Entonces, ¿por qué hay tanta gente sufriendo? Ay, Dios no tiene nada conmigo. Ay, Dios no está operando. Es que yo no sentí nada a Dios. Ay, es que no vi nada. Y yo oré por los enfermos y nada pasó. Y yo, wow, pero Dios no le habló a nadie. Uy, ¿será que Dios no me está usando? ¿Por qué? Porque creemos que los dones se van a manifestar cuando nosotros queremos. No, aunque los dones están en nosotros, Dios lo usa, el Eterno lo usa cuando Él lo cree conveniente, porque es para su obra. No lo va a usar cuando usted quiere, cuando usted desea. No lo va a usar así. Le va a dar el uso cuando Él así lo requiera. Van a haber un momento donde Dios maneja el don de milagro. Así ha pasado conmigo en alguna oportunidad. En otra ni siquiera nada ha pasado. En otra profetizo, en otra profetizo un poco y no profetizo más. Pero la realidad es que el don le gusta sentir mucho, le gusta oír mucho y le gusta ver mucho. Entonces Abraham se vio la necesidad de que cuando no vio, ni escuchó, ni sintió, se quiso ir para Egipto. Y es por eso que tú ves personas operando mucho, evangelistas, predicadores, pastores operando en los dones, y que sanidad y que lo otro, y profecía y milagro y en revelación y en discernimiento. Pero llega un momento donde no pasa y se ponen a inventar, a plagiar cosas, a inventar milagros falsos, a inventar cosas que no están, a inventar cosas que no es.
Hay gente que se pone a inventar milagros. Gente, mira la mano. Siempre nosotros tenemos un miembro más grande que el otro. Y solo que tenemos que arreglarlo. La gente lo pone, mira dónde va, y el pie, y la cosa, y esto. Gente plagiando, porque el don puede ser plagiado. Pero la realidad es que la gente ahora está mirando mucho, será por el oído, por el ojo, por el sentir, y la vida no es así. La vida no es así. Entonces, cuando alguien te trae una palabra de fuego para dimensionar tu alma, para cimentar tu alma, para llevarte a un nivel diferente, la persona no lo quiere. No quiere, porque lo que quiere es el milagro, lo que quiere es esto, lo que quiere es la plata, lo que quiere. Entonces, es un problema. Ahorita todo el mundo que se levanta lo que quiere hacer milagro porque es lo que da más plata. La gente lo que quiere profetizar porque es lo que más da más plata. Entonces es un problema porque todo el mundo quiere caminar en un don y después tú ves a esa gente en un olvido. Porque el don te puede llevar a la montaña, pero quien te cimente la palabra de Dios y te lleva a morir para tener el vínculo con Dios, el vínculo perfecto, el vínculo del Espíritu, como dice Pablo, porque eso es el fruto del Espíritu que te lleva a tener ese vínculo. Nadie quiere formación, como dice el pastor Ignacio Palomo. Nadie quiere formación, nadie quiere. Pero mucho que nos hace falta. Y nos Pero hace... sí, de verdad que nos hace mucha falta la formación y hablar de estos temas porque son muy importantes, hacer la diferenciación entre lo que es el don de fe y entre lo que es el fruto y saber que Dios no quiere que nosotros nos movamos en el don, sino que lo que quiere es que nosotros tengamos esa firmeza en el fruto, que es realmente la sustancia donde... ¿Sabes lo que es tener una conexión con el fruto, con Dios? Y de repente en el tiempo se cae un hacha en los tiempos del profeta Eliseo, y un hacha era muy costosa. Era demasiado costosa porque era un tiempo donde el hierro era muy importante. Y se cae en el río. ¿Dónde estará eso? ¿Dónde cayó? Aquí. ¿Cómo la sacamos? Con un palo, con una rama. La hizo flotar un hierro. Imagínense el nivel que tienen. ¿Por qué? Porque el fruto de la fe es la que abre los ojos. Es donde se quita la escama. Es donde se quita la escama. Porque mira, visualiza, ve lo que no se ve. Hace milagros creativos, ¿verdad? Sí, porque es la sustancia. Y él visualiza y el Eterno le da la sustancia para que la materialice. Cuando un pastor maneja en el fruto de la fe, él visualiza tremenda congregación, va a la sustancia, el Eterno le da la sustancia para que esa visión que miró dentro de él se materialice y se convierta en eso. Es como una conexión que tiene directamente con Dios y donde él sabe el propósito de Dios, la voluntad de Dios y va a actuar en favor de eso. Por eso es que... Y tiene las puertas abiertas para hacerlo, porque Dios lo secunda en todo lo que él haga. Entonces un pastor preocupado por las situaciones, un miembro, un líder está preocupado por lo que está pasando a su lado, es porque el fruto, Dios le está pidiendo que nazca porque está caminando en el don y le está diciendo cálmate, deja que termina de morir porque tú estás mirando una situación llena de problemas, pero lo que en realidad hay es que debajo de esa tierra, bajo de ese problema, hay leche y miel. Por eso es que cuando Noemí, ¿cómo se sabe que Noemí no estaba espiritual y Elimelech? Porque agarraron sus dos hijos y se fueron a la tierra de Moab, se fueron de Belén de Judá, pero antes de llamarse Belén de Judá, se llamaba Éfrata, la Éfrata de Judá. Y entonces podemos añadir Éfrata de Belén de Judá. Éfrata quiere decir fructífera y Belén quiere decir pan, la fructífera casa del pan. Se van de la fructífera casa del pan, que tiene una profecía y que más adelante van a hablar de que de ahí nacerá ¿quién? De ahí nacerá el pan de vida. Entonces ellos se van de ahí, se van de ahí. Se van a ir de ahí y se van porque había hambre sobre la tierra. Pero ven acá, estás en la fructífera casa del pan, pero porque viste hambre, claro, te confrontaron en el don, y ahora te vas a ir porque crees que lo vas a perder todo. Eso fue lo que pasó con Elimelech y Noemí. Y lo que Dios estaba pidiendo era que los que se quedaron allí, que se mantuvieron firmes y que miraron la fructífera casa del pan, incluyendo la familia de Boaz, incluyendo ellos que eran honorables y que era un tremendo juez,
Ellos vieron su gloria. Ellos vieron su gloria. Pero Noemí vuelve sin nada, vuelve amarga, se le murió el esposo, se murieron los hijos, se le murió todo. Y vino con una yerna que murió. Mira la fe de Ruth. Pero ahí no me voy a meter porque no tenemos la hora. Pero lo que sí quiero decirle es que cuando ella vuelve, ella vuelve y todavía vive en la prueba. Viene en la prueba, pero de repente cuando Ruth le dice, yo conozco un hombre y este hombre me es muy cariñoso conmigo y todo, ¿y cómo se llama vos? De una vez, Noemí vuelve otra vez y como que ella por fin renunció a todo y ahí nació y dijo, él puede redimirme. Y lo que terminó, lo que comenzó con hambre y muerte, terminó con boda y con la línea mesiánica en su cumplimiento. Entonces el fruto te lleva a boda, el fruto te lleva a lo mesiánico, el fruto te lleva al reino, el fruto te lleva al vínculo, el fruto te lleva a mirar que bajo tu problema, debajo de tu problema está aquí arriba, el fruto te lleva a ver que el problema es momentáneo, es necesario pasar ese viacruz, es necesario vivir ese proceso, porque debajo de ese proceso hay leche y miel. Hay gloria, hay propósito de Dios, viene algo grande sobre nuestra vida. Que el Señor nos ayude a ejercitar esa fe de una manera tal que podamos vivir en el fruto y no en el don. Y necesitamos morir. Te digo, para terminar por ahora este live, quiero que se entienda que tu proceso es parte de la muerte. Es parte de morir, pero no morir espiritualmente, no. Es la parte de la muerte a tu yo. Es la parte de la muerte a creer mucho en ti, a confiar mucho en ti, a tu perspicacia, la muerte del orgullo, la muerte de la arrogancia, de tus habilidades, de tu propio conocimiento, de tu propia jurisprudencia, de confiar mucho en ti, de poner fuerza en tu propio brazo. Maldito el varón que pone fuerza en su propio brazo. A Dios no le gusta la gente que especula mucho y que mucho analiza. No, Dios quiere personas que puedan morir y creer, que aunque no entiendan el proceso, digan, Señor, mi fe entiende de que tú tienes un propósito, de que todo es parte de ti y que tú eres quien lo hace y yo voy a estar cimentado y firme. Quita todo lo que obstaculiza, arranca de mí todo lo que esté contrario a ti, porque yo sé que detrás de esa prueba, detrás de esa muerte que hay a mí yo, como el pueblo de Israel dio las primeras 6 vueltas, recuerde, dio 13 vueltas el pueblo de Israel, no dio 6, no dio 7, dio las primeras 6 vueltas, era para morir al yo, para morir a la perspicacia, para morir a su propia prudencia, que yo soy un guerrero, yo soy tremendo, yo voy a dar mi vida. No, muere a todo eso para que el Eterno, David dijo, yo soy tu instrumento, sin ti soy nada. Y le dijo cuando se paró siendo un joven, le dijo a quién, le dijo a ese gigante, le dijo a Goliat, esta batalla no es nuestra, esta batalla es de él y él te vencerá. Ay, Dios mío, Señor. Entonces dile a tu problema, esta prueba no es mía, esta prueba es del Eterno y él te vencerá, porque es necesario que yo entre en este proceso para que muera, para que nazca ese árbol que está en mi interior, para que ese árbol nazca, porque hay un propósito en ti, pastor, hay un propósito en ti, líder, hay un propósito en ti, siervo del Eterno. Dios tiene un propósito, aguanta, resiste, no te rindas, no dobles tus pies, porque Dios tiene algo contigo. Amén, Señor. Dios mío, qué bello. Mis amados, entienda algo, comprenda esto, que su proceso es parte de la muerte. Ya no te resistas tanto, ya no te quejes tanto, no te quejes. Deja que eso acabe ya, deja que eso acabe, deja que él, porque cuando tú mueres y cede los dones al Eterno, acontece que empieza el Espíritu del Eterno, ese fruto que se movió en nuestro Adón Yeshua HaMashiach tremendamente, que operó, como dice Gálatas 5, el fruto del Espíritu, y entre ellos está el fruto de la fe, y hay un montón de ellos que están allí. ¿Para qué?
para manifestarse. Ya es otro nivel, ya no es los dones que están en ti, que en la que opera el Espíritu. Ahora es los que están en el Espíritu, es el fruto que está en el Ruach HaKodesh, en el Ruach, en ese que está en él, que el eterno Dios ahora va a operar en ese nivel, y en ese nivel se opera diferentemente. Está la unción del Santo que no te pueden engañar, está el discernimiento de espíritu que puede mirar el corazón y los pensamientos. Ya opera de una manera tan tremenda. Tienes un vínculo con el Eterno, que lo que tú decides hacer, el Eterno lo secunda, porque sabe que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para traer gloria a su nombre. Entonces dispones algo y el Eterno da. Tocas una puerta y se abre porque tú sabes que se va a abrir. Vas a un lugar y vas con esa convicción, sabiendo que el Eterno está contigo y se da. Es porque ese es el fruto del Espíritu operando en una dimensión donde está el Ruach HaKodesh operando. Ya no son los dones. Ya no está operando los dones. Ahora está operando en sabiduría, en ciencia, en conocimiento, en discernimiento. Vas a dar un consejo y estás operando en el Ruach del Eterno, porque el espíritu de consejo está moviéndose en ti para edificar vida. Eso es otro nivel. Y así que soporta tu prueba, pastor. Amén. Soporta tu prueba, líder. Soporte la prueba. Amén. Usted que está escuchando, porque eso es parte de tu nuevo nacimiento. Eso es parte de tu crecimiento. Eso es parte de lo que Dios está operando, porque quiere llevarte a un siguiente nivel al que tanto le has pedido. Así que debajo de tu prueba está tu muerte, pero también está tu cosecha, tu propósito, el propósito que Dios tiene contigo para operar en dimensiones sobrenaturales. Así que entiende que esto es lo que Dios quiere contigo. Ese es el propósito, ese es el objetivo que debemos tener todos, desarrollar ese fruto. Ahí se los dejo de tarea. Bueno, y de verdad que hemos recibido mensajes muy bonitos de todos. Les ha encantado la palabra de hoy, mi amor. A mí también, de verdad que me fascinó. Le damos gracias a Dios porque creo que Dios es quien nos dirige a tomar estos temas. Y el día de hoy ha sido le damos gracias a Dios porque fue un tema muy acertado.